Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas del Señor, la diestra de presenta la diestra de el Señor, la diestra de Hashem. Una vez más, con otro estudio, Luz en las Tinieblas, como siempre, llevando palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la gente sea salva. Porque hoy, en realidad, buscan, tienen sed y hambre, y no de comida, ni de agua. Sed de la palabra de Dios y hambre de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos días, y eso lo dijo el Maestro de Maestros, el Señor Jesús. Porque hoy no hay la palabra santa, pura y perfecta. Hoy solamente predicaciones de los hombres, para los hombres. Porque hay una distinción. Cuando el Señor habla de los hombres, está hablando del hombre común. Y cuando habla de los cristianos, habla de los santos, de los siervos, de los renacidos de Cristo Jesús. Entonces, ahora vamos a pasar, ¿por qué hay que bautizarse? Hoy en las iglesias, este siervo que está aquí, he hablado con siervos, con pastores de iglesias grandes. Mire, hermano, tengo 3, 4 personas para que se bauticen. No, hermano, pero no ha tocado el bautismo, después de 3 meses toca. Otros esperan que se haga miembro. ¿Por qué esos mandamientos de hombres? Eso se llama mandamiento de hombres. Que primero se hagan miembros de la iglesia. ¿Para qué? Para sacar el dinero. Porque ya la malicia, la lisonja empieza a trabajar. Pero vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras acerca del bautismo. El bautismo de la ordenanza de Cristo Jesús. En Romanos 6:3 dice el apóstol Pablo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo representa la muerte de Cristo Jesús. Entonces en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, después del bautismo, cuando nos levantamos del agua, ya tenemos novedad de vida nueva, porque ya estamos caminando en los caminos del Señor. El mismo apóstol Pablo dice en Efesios 4:5, un Señor, una fe y un bautismo. Pero el bautismo tiene que ser con uso de razón, con conocimiento de lo que está haciendo. Cogen a una criatura, le bautizan un recién nacido. El que sabe, él no entiende. Ese niño, así sea hijo del mismo Satanás, pero se llama hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: dejad que los niños vengan hacia mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero eso se llama, hacen los religiosos. Nosotros no tenemos religión, nosotros tenemos una doctrina, nosotros tenemos una relación directa con Cristo Jesús, directamente con Dios, con el Padre, a través de nuestras oraciones. Y el Señor oye las oraciones y ve nuestras lágrimas. Tenemos ejemplo, porque todo lo que yo hablo tiene que haber escrito aquí en este libro, si no, no va a salir una palabra de mis labios. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva, sino que quita las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que nos representa. Ahora vamos a Hechos 2:28. Dice en Hechos 2:28, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Entonces, ¿cuándo se recibe el don del Espíritu Santo? Cuando ha sido bautizado, aquí dice Pedro, porque él vio cuando Jesús se bautizó, que descendió del cielo en forma de paloma, el Espíritu Santo. Entonces, ahí es que viene el Espíritu Santo, no como estos lisonjeros. Vengan, le vamos a llenar del Espíritu Santo que hoy toca. ¿Cuál Espíritu Santo? Eso es lo más santo y puro y perfecto. Con esa palabra hay que tener mucho miedo, porque el que blasfema del Espíritu Santo no será perdonado, dijo el Señor Jesús, ni en esta tierra ni en la otra. Con eso ya están listos. Pero les digo para que tengan cuidado. Y el que lo hace, sepa lo que está haciendo. Primera de Corintios 1:13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Aquí viene Pablo advierte, porque Pablo sí bautizó a ciertas personas, porque decían el uno y el otro que yo soy de Pablo y el otro que es del compañero de él, pero no es así. Entonces mire lo que dice aquí ahora el maestro: Jesús, el Santo de Israel. Este versículo está hablando él, dice: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. El Hijo del Dios viviente, Jesús de Nazareno, él se presentó delante de Juan para que lo bautizara. Pero ¿qué acontece? Mateo 3:14. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. ¿Cuál es la divina respuesta? En Mateo 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces lo dejó. Toda justicia, ¿cuál es? La palabra de Dios tiene que ser como está hecha, escrita, y esto no tiene fin, porque las Sagradas Escrituras, yo un día llegué a pensar mal. Claro, yo creía que ya me la conocía toda la Biblia, y la verdad que lo entendía, pero no para conocer. Cada día en 35 años que llevo en esta misión, pero no con la Biblia debajo del brazo, poniéndole día y noche, cómo se aprende la palabra de Dios y cómo el Maestro se glorifica manifestándose a través de su Santo Espíritu. Oración y ayuno. Oración y ayuno. Lectura, como dice Santiago. Ora, arrodíllate, dobla las rodillas continuamente, y el diablo huirá de vosotros. Porque a Satanás no va a ver que no le gusta que una persona esté de rodillas, porque él sabe quién está adorando. Entonces él desaparece. Y además tenemos la autoridad para reprenderlo. ¿En qué? En el nombre de Jesús. Entonces Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, escuchen bien, subió luego del agua, y he aquí, los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Cuántos han visto que eso se ve en las películas? Cuando desciende la paloma y se posee sobre Jesús, y fue lleno del Espíritu Santo. Después que él fue bautizado, comenzó el ministerio a predicar. Antes él no predicaba. ¿Por qué? Porque tenía que ser bautizado. Es como una persona, después que es bautizado, ya puede empezar a predicar y también a hacer convertirse a la gente, a hablarle la palabra de Dios, pero siempre, porque no necesita conocerse ya toda la Biblia, hablar lo que conoce y leer la palabra. ¿Por qué? Sencillamente porque cuando usted lee la palabra es la que convierte. Mire, yo vengo aquí donde me ha tocado ir, cojo un chofer, un taxista, y le empiezo a hablar y le hago leer. Oiga, no me toca trabajar mucho, una carrerita, a veces me toca pagar el doble,
yo le pago por tiempo con tal de que oigan, porque el Señor Jesús dijo, sí, hay que darle, pero ¿cuánto gana uno con una persona que se convierta? Y se han convertido. Entonces seguimos en Mateo 3:17, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. La voz la oyeron todos que andaban, miles de gente, en el bautismo de Juan. Pero cuando oyeron esa voz, entonces reconocieron que realmente Jesús era el Hijo de Dios. En Juan 3:5 respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Cuál es el agua? Primeramente la conversión. Y sumergirse en la agua, entonces ya queda posesionado para entrar en el reino de los cielos. Esta es palabra del Maestro. Lo voy a repetir. Respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y con seguridad. Pero cuando se han convertido, han reconocido que el Señor es el Cristo, que Él dio su vida por el mundo entero, para el que reconociera que Él es el Dios, el único y soberano, como dice Isaías 45, versículos 5 y 6. Yo soy Dios y no hay otro más que yo, el único, el soberano, el eterno. Bendito sea Dios. Aquí va una nota, esa es una exhortación que uno hace personal. Para bautizarse lo que necesitan el ser humano es, primero, convertirse al Señor Jesús, aceptarlo como el único Salvador, según el estudio que pasé, Romanos 8:10, yo lo repito para que puedan entender. Cuando han hecho eso, entonces viene el bautismo. Aquí va el ejemplo para estos señores que buscan plazo. Hay gentes que se han convertido, colombianos, yo en Miami, llamaba a los pastores y se hacían los sordos para que los bautizara, y no encontré uno que hiciera. Algunas personas se convirtieron, yo en Miami, Estados Unidos, y ellos en Colombia, de muchos pueblos, de Boyacá, de otra parte de Pereira. Como yo no podía irme, pues claro, pues siempre no porque el tiempo, porque yo por 2 años puedo ir donde quiera, y me gasto de mi bolsillo. Y tampoco ando pidiendo ni con hambre para nadie, porque Dios es el que me suple todo. Entonces veamos qué es lo que necesita para el bautismo. Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hechos 8:27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Él era el de confianza de la reina, pero era un hombre que deseaba conocer a Dios. Vino a Jerusalén a adorar. Y entonces él trató de aprender, pero llevaba una Biblia. Vamos a ver qué aconteció. Hechos 8:29. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Hechos 8:30. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Oigan la respuesta de este fiel. Hechos 8:31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentó con él. Hechos 8:32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado. ¿Cuál fue que fue como la oveja a la muerte? Jesús de Nazareno. Ya estaba hablado por el profeta Isaías. Eso es lo que dice aquí. Hechos 8:32. El pasaje de la escritura que leía era de este:
lo leí, y como oveja el matadero delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca, porque Jesús hicieron lo que hicieron, y cuando aquella gente lloraba y decían, bueno, desesperados, y él hacia al lado decía, ¿por qué lloráis por mí? Llorad por vosotras mismos, porque si con el árbol verde hacen esto, ¿qué será con seco? ¿Cuáles son los secos? Los que predicamos la verdad porque somos perseguidos, inclusive de la misma familia. ¿Cómo entiendes la vida de David? ¿Quién le quiso matar a David? Arrastrarle en Jerusalén su propio hijo, Absalón. Por eso la Biblia es un tesoro escondido. El que lee la Biblia conoce todo. Y el varón ese lo prometió delante del pueblo de Israel en Jerusalén. E hizo algo grande y terrible, pero no soy en ese tema, sino que a veces entra la palabra, pero no por medio de mí, por el que me dirige las palabras que salen por mi boca, pero no salen palabras vanas, porque el Señor Jesús sabe lo que dijo. Si en un culto ha habido 2 palabras de hombre, todo el culto ha sido vano. Pero hoy ¿qué? Hoy hay 2 palabras de la Biblia y 20,000 del hombre. ¿Qué podrán aprender? Aquí va otra nota que le puse. Lo único que necesita el creyente es creer de todo corazón, como hizo el eunuco, y no esperar 2 a 4 o 6 meses para hacerse miembro, que ya lo había anunciado. Lucas 23:39 dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Quién es este? ¿Cuántos estaban en la cruz? En el mismo sistema, con la misma condena. Jesucristo en el centro, el que le llaman el buen ladrón y el mal ladrón. Pero eso le llaman los religiosos. Porque si es ladrón, todo ladrón es malo. No hay ladrón bueno. Sino que el uno se arrepintió y el otro no, más bien lo acusó. ¿Y qué fue? ¿Cuáles fueron las palabras de los dos? Y así sucesivamente. Yo les puedo sacar que en el mundo hay 2 varones, hijo de Dios, hijo del diablo. No hay más. 2 iglesias, iglesias de Dios, iglesias de Satanás. No hay más. 2 caminos. El camino estrecho, angosto, dificultoso para el reino de los cielos. Y pocos son los que caminan por ahí, lo dijo el Maestro, Jesús. Y el camino es la única vez que el Señor habrá enseñarles. Anchos y espaciosos son los caminos de perdición como autopista. Y los de salvación, pocos, estrechos y dificultosos. Eso no es fácil. Eso hay que probar. Y hay que ser fuerte porque Él dijo, esfuérzate y sé valiente. Y no te apartes de este libro, que yo estaré contigo todos los días de la vida y me iré contigo a donde quiera que tú vayas. ¿Cómo las ve? ¿Quién se podrá enfrentarse cuando Él es que va delante de nosotros? Habrá un enemigo. Ni ha nacido ni nacerá uno que nos trate de hacer mal, porque hay de aquellos, dijo el Señor. Lucas 23:40. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Lucas 23:41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Mire, el uno le acusaba y el otro le dijo no, reconoció su pecado. Ahí está la salvación. Y dijo a Jesús, acuérdate cuando vengas en tu reino. ¿Cuál fue la divina respuesta de Jesús? Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo
en el paraíso. No le dijo que mañana, no le dijo que pasado. Muchos, porque la misión mía es ver a los predicadores. Tenemos ese gran canal que se llama Enlace. Ahí usted puede ver cuáles son predicadores de Dios y cuáles son predicadores hijos de Satanás y cuáles son los hijos de Dios. Los hijos de Dios somos pocos, porque Él lo dijo. Cuando Él tuvo a sus apóstoles, tenía 12. Y también, pero no los llamaba apóstoles todavía. Le llamaba discípulos. Después entraron 70. Y tampoco le llamó apóstoles, le llamó discípulos. Y les dio autoridad y que fueran y predicaran el evangelio en todo Israel. Y les mandó que no llevaran nada, sino bastón y lo que iban puestos. Y cuando vino le dijo, ¿cómo les ha ido? Vinieron cargados. ¿Les faltó algo? Nada, maestro. Bueno, tenían de todo. Pero los 70 llamados, que fueron discípulos, y a ninguno de ellos, después de venir ellos todos los 82, ahí seleccionó a sus 12 apóstoles genuinos que estaban ya dirigidos por el Padre para el ministerio de Cristo Jesús. Y cuando estuvo ahí, le llamó para predicarle solamente a los discípulos. ¿Cómo sería esa palabra del maestro? Porque cuando llegaron y él conocía cada corazón y cada mente de ellos. Y cuando le empezó a predicar, uno a uno iba desapareciendo, de la cual dijeron muchos de ellos, qué fuerte es esta palabra, ¿quién la podrá resistir? Y así no quedaron sino los 12. Hoy está igualito. Hoy está igualito. De 100 quizás habrán 13, ha aumentado bonito. Porque se han dedicado solamente a las prédicas con filosofías humanas. Estos señores teólogos internacionales. ¿Y qué son? Nada menos que doctores, ingenieros, médicos. Bueno, todos con una preparación, cantantes. Bueno, pero ¿cómo se ven los cantantes hoy? Una iglesia, ¿cuál es la diferencia con una discoteca? Con juego de luces y todo eso. La alabanza fue pura y perfecta para Dios. Pero ¿cómo puede ser hoy la alabanza? Porque se está solamente cumpliéndose la palabra divina de Dios. Porque el que alababa a Dios, el director de la orquesta de los millones de ángeles, el arcángel, el querubín, él era el director de los ángeles en el cielo. Y dicen las Sagradas Escrituras que de su boca salían todos los instrumentos musicales con una melodía que no se podía existir más que esa. Y de eso él vino a creerse, ¿no? Y de su hermosura que le había hecho, y él pensó, porque Dios le enseñó todo menos 2 cosas no conoce Satanás. 2 cosas no conoce. Él no conoce la mente ni el corazón. Es lo único, el resto sabe todo. Le enseñó el Eterno, el Padre Eterno. Y cuando él se creó y dijo, algún día me sentaré en el monte, en la silla del Señor, en el monte del testimonio, y seré semejante a él. Hasta ahí llegó a ser el ángel. Y de ahí para allá se pervirtió. La primera campaña política, ¿dónde empezó? En el cielo. Él conquistó las 3/4 partes de los ángeles, y cuando tenía las 3 partes, le declaró la guerra al Señor. Y solo Gabriel y Miguel le echaron a patadas, ¿a dónde? Al infierno. Que están muchos, otros presos. Por eso el Señor, porque la hechura de Dios, Él no quiere que se pierdan. Y descendió después de su muerte a los infiernos, dice la palabra, a predicar a los ángeles. Esa respuesta nadie la sabe, esa la tendremos cuando estemos con nuestro Maestro. Bendito sea Dios.
Entonces, fíjense ustedes, el bautismo no se necesita. Está el ejemplo de Felipe. Solamente le habló la palabra al eunuco, aceptó al Señor, como yo lo hice en Romanos 10, en el mensaje pasado, el estudio pasado. Y seguro que en el camino que iban, el eunuco vio las aguas. Dijo, ¿qué me detiene para ser bautizado? Aquí veo muchas aguas. ¿Cuál fue la pregunta o la respuesta de Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. Yo creo que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ahí mismo se metieron al agua. Hoy tenemos, fíjense ustedes, los últimos aviones, unos que le llaman los tombos, que ya no necesitan piloto, otros también que ya tienen con navegación, también sin pilotos. Salomón confirma, por en Eclesiastés, versículo, capítulo 1 y 2, todo lo que fue hecho, hoy se está haciendo. El Señor Dios de los cielos ya tenía un helicóptero especial, un avión especial. ¿En qué le movió a Felipe para que fuera donde el eunuco? El Espíritu Santo. Pero eso representa un avión silencioso, sin piloto. Cuando terminó, le bautizó, cogió y le mandó a otra ciudad. ¿En qué? En su avión, el Espíritu Santo de poder. Él es el que nos mueve de un lado al otro y sin falla. Pero cuando hemos creído y andamos en los caminos de Dios, el Señor Jesús dijo, si me amáis, haced mis mandamientos. Entonces, ¿por qué esta palabra? Porque sin mí, dijo, nadie verá al Padre. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin Jesucristo pierden el tiempo, pero Él está disponible. Él está con sus brazos abiertos para recibirlo. Solamente lo que tienes que arrepentirte de corazón, apartarte del pecado y serás salvo y pasas a ser de hijo del diablo a hijo de Dios. Así de fácil, pero para eso hay que ser muy valientes, fuertes, decididos a cambiar la vida, abandonar la vida vieja del hombre viejo y cambiar por una vida de un ángel nuevo. Alimentándose ¿cómo? Esta es la alimentación de nosotros, la palabra de Dios. Porque escrito está, ¿con qué limpiará el joven su camino? Proverbios, escribe Salomón, el hijo del rey David, con la palabra de Dios. ¿Con qué el hombre limpiará su camino y toda su perversidad que ha pasado? Con la palabra de Dios. Esta es la única que limpia, sana y salva. Y estar dispuestos y preparados a asistir a los cultos, estudiar la palabra, ayunar para el conocimiento de Dios. Porque Él dijo, porque el Espíritu os enseñará y por sus espíritus conoceréis ¿a quién? Al que no es de Dios y al que son de Dios. Porque los que somos de Dios nos ligamos así, donde quiera que nos encontramos. Pero los que no somos de Dios no podemos juntarnos porque está escrito. Algún día se llevará a Balaam con Jesús, con el Señor, con el Dios Todopoderoso. Jamás, lo dice la palabra. ¿Cuándo va a llevarse el diablo con Dios? Si lo que él, ¿quién mató al Señor? Satanás, pensando que él con eso iba a ganar. Pero aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque no se les predica la verdad. Porque si hablara la verdad, la gente asimila y va grabándose y poniendo en su corazón y en su mente. ¿Quién es Satanás? A Jesús, al Hijo de Dios, le ofreció los reinos de esta tierra, de este mundo. Todo si le adorara y le sirviera a Satanás. ¿Ustedes piensan lo que estoy hablando? ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Para que sepan quién es Satanás. ¿Y qué le dijo el Señor? No tentarás al Señor tu Dios, solamente a Él servirás y a Él le adorarás.
Pasarán los cielos y la tierra, pero sus palabras no pasarán. A Saúl, cuando empezó a tratar de matar a David, ¿qué le pasó? Cogió y le puso, alguien le aconsejó a Saúl, dijo, un espíritu malo de parte de Jehová está en Saúl. ¿Qué estaban haciéndose ahí? Cumpliéndose la palabra cuando el Señor ayunó 40 días. ¿Y después qué pasó? Los ídolos, dentro de un ídolo está un demonio. En 1 Samuel, cuando los filisteos se llevan el arca del Señor y le metieron en el altar de los ídolos de Dagón, ¿qué aconteció ahí? ¿Cómo serían las sorpresas de los filisteos cuando le dejaron el arca, metieron ahí en el templo de ellos, templo de Satanás? Y van a ver al segundo día Dagón postrado en el arca, arrodillado. ¿Qué estaba haciendo? Adorándolo. ¿Qué le dijo Jesús? Que solo Él adorará. Eso es para que vean, hermano, que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y es la única. Cogieron los filisteos, me aseguro que ¿qué le pasó a este? No, y lo llevaron y lo pusieron en su urna. Y lo dejaron y se fue. Pero al Señor no le gusta tampoco que Satanás le adore a Él. Van de nuevo al otro día y le encuentran a Dagón en el piso. El Señor le cortó la cabeza, los brazos en el umbral. ¿Ustedes comprenden? ¿Entienden esa palabra? Tampoco le gusta que le adore. La primera noche lo aguantó para demostrar, pero la segunda le dejó mucho. Bendito sea Dios, que el Señor los bendiga. Y el que vea este programa, aprendan y crean, no al hombre, crean a lo que está escrito aquí, la palabra de Dios. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre nosotros. Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas Poderosa es presentó